Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Me preguntan mucho, ¿qué es más fácil de escribir, un cuento o una novela? Y cuando me pongo a abordar el tema, uno de los problemas que tiene es que hay tantas aristas por donde ver esto, porque la pregunta no es si es más fácil escribir el cuento, si es más fácil escribir la novela. No, hay que abordar diferentes aspectos para poder llegar a una conclusión. Y la conclusión no es tan simple. Y yo pensé que es más fácil abordar este tema o hacer una receta, a poner aquí delante de ustedes y exponer una receta de cómo hacer croquetas. Y yo pensé, a lo mejor es más fácil hacer la receta de croquetas. Vamos allá. Hola de nuevo. Entre tantas dudas que normalmente surgen en los talleres literarios y que me hacen bastante esta pregunta, tiene que ver con la facilidad o con la dificultad de escribir un cuento o una novela. Me preguntan mucho, ¿qué es más fácil de escribir, un cuento o una novela? Cuando me pongo a abordar el tema, uno de los problemas que tiene es que hay tantas aristas por donde ver esto, porque la pregunta no es si es más fácil escribir el cuento, si es más fácil escribir la novela. No, hay que abordar diferentes aspectos para poder llegar a una conclusión. Y la conclusión no es tan simple. Y yo pensé que es más fácil abordar este tema o hacer una receta, a poner aquí delante de ustedes y exponer una receta de cómo hacer croquetas. Y yo pensé, a lo mejor es más fácil hacer la receta de croquetas. El primer problema que tenemos es que aunque parezca una boutade o aunque parezca una necedad o no sé exactamente qué adjetivo poner, tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre cuento y novela en función de los idiomas que más o menos conocemos y tenemos en cuenta. El cuento, conocido como short story en inglés y que en francés es un poco más compleja la diferencia. No es exactamente lo mismo cuando lo analizamos o cuando lo abordamos desde el punto de vista del idioma. En francés suele hablarse del cuento y automáticamente hacemos la conversión e intentamos hacer la diferenciación diciendo que cuento es conte. Pero es que esto no es verdad, porque en francés hay una diferencia importante a la hora de hacer la caracterización de lo que es un cuento y lo hacen de una forma muy curiosa. Si nosotros utilizamos la caracterización en francés de conte, ellos lo dicen de esta forma, ellos lo caracterizan de esta manera. Un cuento o un conte, vamos a decirlo así, en francés, es un récit en général assez court de faits imaginaires. Esto es, relato, en general corto, o más o menos corto, y de hechos más o menos imaginarios también. ¿Qué pasa con esto? Que lo que conocemos en español como cuento no siempre es imaginario. Sí, que ponemos nuestra imaginación a funcionar, desde luego. Pero en español, un cuento no tiene por qué ser fantástico o no tiene por qué ser de imaginación fantástica. Entonces, yo puedo escribir un cuento sobre hechos reales, completamente reales, como Los asesinos de Hemingway. Y esto nos aleja un poco de lo que es el conte. En francés, para poder hablar de lo que en español llamamos cuento, es lo que más se asemeja es la llamada o el llamado nouvelle, que es lo que más se acerca. ¿Qué es nouvelle en francés? Récit breve qui réclame l'unité de la narración et l'unité de l'effet. O sea, relato breve que reclama la unidad de la narración y de la unidad del efecto. De esto vamos a hablar porque es interesante. Esto, la nouvelle en francés, es lo que más se acerca a lo que en español llamamos cuento. Y lo que en francés es conte,
sería el cuento infantil, cuento imaginario, cuento fantástico o algo parecido. Pero es lo que más, por el uso cotidiano en Francia, se habla del conte como el relato para niños, el relato infantil que llamamos en español. Esto tiene un problema porque no podemos diferenciar en español el cuento del cuento para adultos. Podríamos decir que el cuento o el conte francés es el cuento normal, el cuento para niños, y que la nouvelle es el cuento para adultos. Pero es que esto es un problema porque para adultos en español implica que tiene alguna especie de característica erótica, pornográfica o algo parecido. Por lo tanto, no podemos decir en español cuento para adultos porque implicaría que todo el mundo va a entender de que es un cuento de carácter pornográfico o erótico. Y esto no es real. Por lo tanto, en español, para poder llamar a lo que en francés llaman la nouvelle, hablamos simplemente de cuento. O podemos llamarle también relato. Cuento o relato, vamos a decirlo así. Como diferenciación a la novela. En inglés se quitan este problema. Short story, y es short story para todo. Y es mucho más sencillo de entender. Claro, en Estados Unidos, de alguna forma, han llevado lo que en Europa se creó como, bueno, en Francia se creó como conte, en Estados Unidos y en la lengua anglosajona lo han llevado al extremo más alto de la calidad estética de una obra de arte narrativa. Y esto es interesante cuando lo analicemos a la hora de qué es más fácil, el cuento o la novela. A ver, vayamos concretamente al español. Vayamos concretamente a lo que es en español el cuento o relato. Normalmente es como tendencia una narración breve y sintética. Muy corta, de carácter breve, cortita y directa. El espacio y el tiempo narrativo son mucho más reducidos que en la novela. Son de por sí ya bastante reducidos. Generalmente tiene pocos personajes. Su temática es de forma general también monolítica y singular. La intensidad del ritmo del cuento o relato en español es muy alta y por lo general su final es imprevisto e impactante. Hay muchos finales y muchas formas de verlo, pero esta es la forma más lógica de verlo. Para tener un criterio práctico más directo y para que tengas una idea más lógica de lo que es un cuento o relato en español, voy a citar algunos de los más reconocidos por público y crítica de forma general. Y yo te indicaría que intentaras leer algunos de ellos, porque para entender el cuento lo mejor es leer cuento. Y me llama la atención porque es algo que normalmente no suele venderse muy bien de este lado del Atlántico, y estoy hablando de España, pero sí se suele publicar, se suele entender y se suele asimilar mucho mejor del lado de allá del Atlántico, en América. En América, el cuento, me refiero a América Latina y en Estados Unidos, tiene mucha más aceptación el relato corto, el cuento o el relato. Pero en España, por el motivo que sea, las editoriales son reacias a publicar cuentos o relatos porque lo que realmente el público prefiere es leer novela. Esto es interesante, es algo que tiene que ver con el mundo editorial y nos llevaría por caminos que son muy profundos de analizar y no quiero meterme en ello. Ahora, voy a hacer una lista de lo que más o menos son aquellos cuentos o autores muy reconocidos que practican o han practicado el cuento y que yo recomiendo que los leamos. Obviamente esto no es una lista final, no es una lista que completa ni mucho menos. Esto es una idea más o menos genérica de los personajes que hay. Por ejemplo, tenemos entre los grandes cuentos que todo el mundo cita como magníficas obras de arte y buenos cuentos, Los asesinos, The Killers, de Ernest Hemingway, The Killers. Voy a decir mientras pueda el título original,
de los relatos por si alguien los quiere leer en el idioma original. Esto es interesante quien pueda permitírselo, porque la traducción siempre tiene algún carácter de adaptación que hace perder algo del carácter original del relato. Es verdad que las traducciones que yo he leído en español son muy buenas, pero quien pueda permitírselos, lea por favor los cuentos en el idioma original. Tenemos Cronología viviente de Anton Chekhov. Por favor, no me pidan que lo diga en ruso porque no tengo ni idea. El collar o La Parure de Guy de Maupassant. El corazón del actor, The Telltale Heart de Edgar Allan Poe. Casa tomada de Julio Cortázar. Los muertos, The Dead de James Joyce. No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo, es una obra magnífica. El incidente del puente del Búho, An Occurrence at Old Creek Bridge de Ambrose Bierce, es un relato también magnífico por el final tan impactante que tiene. Y un cuento que yo me gusta mucho mencionar y citar, y que no suelen recoger ninguna de las listas de los mejores cuentos de la historia de la literatura. Para mí lo es. Cada cual lo puede entender de una forma u otra, que es el cuento Alguien desordena estas rosas de Gabriel García Márquez. Atención, hay de estos autores hay montones de cuentos que podemos leer, no solo los que he citado, pero es que además existen cuentos que son obras magníficas de autores como Ray Carver, Jorge Luis Borges, J.D. o G.D. Salinger, Augusto Monterroso, Isaac Asimov, Yukio Mishima, Rodolfo Walsh, Ryunosuke Akutagawa, Adolfo Bioy Casares, John Cheever, H.P. Lovecraft o Juan José Arreola, y la lista puede ser inmensa. Por eso insisto, todo cuento que puedan leer de cualquiera de ellos y de cualquier autor que le recomiende como autores que practican el cuento y lo hacen bien, por favor háganlo, que es la mejor forma de entender las cosas que yo voy a explicar aquí hoy. A ver, de forma general, con un cuento no podemos seguir a un personaje durante un tiempo largo o prolongado, pues solo son necesarios un momento o muy pocos momentos de una vida o de un hecho o de un suceso que justifiquen el final de una historia que estamos contando. Si lo hiciéramos, si utilizamos muchos hechos para contar lo que queremos, podríamos pecar de generalizar en demasía, perdiendo por ello una cosa que se llama la unidad de impresión del buen cuento. Voy a hablar después de la unidad de impresión o unidad de efecto. Un cuento tiene la virtud de poder ser leído enteramente en un corto periodo de tiempo, de un tirón, sin que sea necesaria hacer pausas. Por eso les hablo de la unidad o el efecto de impresión que provoca en el lector esta lectura. Este término fue acuñado por Edgar Allan Poe y ha sido su gran aporte al mundo de la ficción, y que hoy en día podemos escribir un cuento entendiendo mucho mejor lo que él explicó en esta unidad de efecto o de impresión, que es la sensación que nos deja un cuento que es, por lógica, es de gran excitación, y lo logra por ese efecto único e impactante que nos provoca poder leer ese cuento, ese texto de un tirón, sin las interrupciones del mundo real. Si tú tienes que salirte de leer algo a hacer cualquier hecho, cualquier actividad del mundo real, de alguna forma se pierde ese efecto de impresión o ese efecto, unidad de efecto. El cuento necesita de esa impresión que lógicamente lo tiene por una extensión más corta. El cuento, por lo tanto, necesita de una intensidad alta por su propia extensión. Necesita que la intensidad sea lo más alta posible, que el lector debe estar atrapado desde las primeras páginas y recibir un golpe en el momento final. Esto en la novela no tiene por qué ser así, después lo explico. Con un cuento le damos una bofetada al lector. Se atribuye a Ernest Hemingway, con su extraordinaria afición al boxeo, quien acuñó la frase de que la novela gana al lector por puntos, hablando de boxeo, ¿no?
y que el cuento lo hace por knockout o por cow. Claro, el problema que tiene el cuento es que toda esa gran excitación alta, esa excitación tan violenta que le damos, es efímera, es corta, lo dijo Poe. Y muchas veces para lograr una emoción profunda y duradera en el lector, no nos basta con esa bofetada y ese impacto. Es necesaria la insistencia en un motivo o en un efecto. Es necesaria, según dice Poe, la gota de agua sobre la roca, que sí es la novela. Ese desgaste en la roca que puede provocar una gota constante en una roca, lo crea la novela. Si en el cuento le damos al lector una bofetada, en el final, pues en la novela, en ese mismo final, advertimos al lector con un consejo. Bien, pensemos un poco o vayamos un poco más a lo que es la novela. La novela se da el lujo de tener una intensidad más baja. ¿Por qué? Porque es más larga. Gana sobre el cuento en reflexión. Y tiene sentido que así sea. La intensidad, al no ser alta, pues nos permite mantener una especie de control durante un largo intervalo en el lector. La intensidad alta durante un largo intervalo, durante mucho tiempo, es incómoda. La mente necesita relajación, tiempos transitivos que permitan la capacidad de razonamiento del lector. Y eso no lo podemos lograr con la intensidad alta que tiene el cuento. Una novela con alta intensidad durante todas sus páginas puede llegar a agotar, porque llega un momento que el lector necesita relajarse. Un cuento de baja intensidad nos llega a aburrir. La novela, y aquí estamos hablando siempre de cosas que no son inviolables, puede seguir a un personaje durante un periodo amplio, puede agotar las posibilidades de un cambio gradual en los personajes. También en la novela podemos seguir varias tramas, diferentes conflictos que se interrelacionan entre sí, y podemos asistir al enfrentamiento de mayor cantidad de personajes. Enfrentamiento al conflicto, entiéndanlo como quieran, de diferentes y mayor cantidad de personajes. Los finales en la novela pueden ser más abiertos, con mayores posibilidades de razonamiento sobre la agudeza y la fineza, la intensidad del final, la bofetada del final del cuento. Así, como les digo, mientras la novela es la gota de agua sobre la roca que la erosiona, el cuento es, como diría Horacio Quiroga, otro de los grandes cuentistas, que no se los comenté antes, por cierto, un cuento es una flecha disparada a un blanco, en el que el más leve roce de las alas de una mariposa puede desviar de su objetivo. Hagamos algunas reflexiones sobre la escritura. Escribir un cuento es, desde el punto de vista físico, muy sencillo. Tú te sientas, es de menor extensión y por tanto puedes tener la suerte de estar muy inspirado y escribir un relato o un cuento de una sentada. Cuando a lo mejor una novela, por inspirado que estés, por clara que tengas la historia y el argumento, y por mucho tiempo que tengas disponible para dedicarle a ella, lo más probable es que si la logras terminar en menos de 3 meses, es todo una hazaña. No digo que no se pueda, ¿eh? Hay casos en la historia de la literatura donde autores muy inspirados la han escrito en unas pocas semanas, mes y medio, pero esto es una verdadera hazaña, es muy difícil hacerlo. Sobre todo con la información que tenemos hoy en día sobre la narración, sobre la ficción. Sin embargo, lograr el objetivo de llegar a un cuento excelente, lograr la magia de un texto corto que tenga la unidad de impresión o de efecto, que se pueda leer de una sentada, que no tenga exceso de hechos ni hojarasca, es uno de los ejercicios más difíciles para un escritor de narrativa. No solo deberás condensar y hacer atractiva una trama en poquitas palabras,
muy pocos párrafos, sino que además debes crear y convencer con un solo personaje, o digamos disímiles, pero pocos personajes, sin la capacidad que sí tiene la novela para mostrar varios aspectos de esos personajes que permite presentarlos convincentemente al lector. Y además debes obligarte a sintetizar en muy pocas páginas y con muy pocos hechos los conflictos entre estos personajes y resolver el clímax y llegar a la resolución del conflicto con menos gestiones y por caminos mucho más cortos que la novela. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo y que probablemente sea lo más difícil, y es escoger los momentos de ese caos que es la realidad. Vamos a escribir o vamos a pensar en un cuento o novela sobre la burocracia de una ciudad. Yo quiero escribir sobre un personaje que sale de su casa en la mañana para hacer un trámite administrativo y durante el día lo envían de aquí para allá hasta que regresa, por supuesto sin resolver nada, hasta que regresa a su casa y se tumba en un sofá vencido y decepcionado. Esto, bueno, de alguna forma lo tenemos en El castillo de Kafka. Pero yo quiero que sea un cuento. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Estos son los hechos. Pero yo no puedo usar todos los hechos de ese día para la novela, ni puedo usar todos los hechos en el cuento. Y aún entre ambos, entre una novela y un cuento, tampoco puedo escoger los mismos hechos. Yo voy a hacer un vídeo más adelante sobre los pasos que yo debo seguir para escribir un cuento. Y voy a explicarlo mejor. Pero ahora lo que quiero que entiendan sobre todo es, imaginemos, me levanto en la mañana, el personaje, no voy a decir que soy yo, el personaje, hablo de la burocracia porque es algo que me ha tocado recientemente y por lo tanto es algo que tengo muy bien. Pero vamos, puede ser cualquier ejemplo. El personaje se levanta en la mañana, desayuna, se lava los dientes, a lo mejor desayuna frente a la tele, a lo mejor habla con sus hijos de algo, habla con su mujer, le dice que va a hacer un trámite, sale en la mañana, toma el bus, llega la primera oficina, envían a la segunda oficina, a la tercera, para ir de una oficina a otra se mueve en bicicleta o en autocar o en bus o en coche, no lo sé. Podemos poner 1000 ejemplos, hasta que llega a su casa y se tira. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Yo no puedo en un cuento decir que mi personaje desayunó en la mañana y habló con la mujer y sus hijos si el objetivo principal de mi cuento es el efecto de que él llega a un momento concreto o al final del día, cuando él llega a su casa y está destrozado por todo lo que le ha sucedido durante el día. Porque no me sirve de nada ni el desayuno, ni la conversación con su mujer, ni la conversación con sus hijos, o con su padre, o con su madre, o lo que fuera. Y a lo mejor tampoco tiene importancia que vea la tele en la mañana. Ahora, en una novela, yo puedo permitirme que en el desayuno, si él está viendo la tele, yo puedo poner, por ejemplo, que sale una noticia que habla sobre un problema político que afectaría de alguna manera lo que él va a vivir en el resto del día. Eso lo puedo hacer en una novela. ¿Lo puedo hacer en un cuento? Sí, pero cuidado, podemos excedernos en el exceso de hechos y dar información que no es importante para el efecto de la impresión final. La conversación con la familia, exactamente igual. Yo puedo o debo escoger los hechos del caos que es la vida. Entiendan caos no como caos, como desastre, como una tormenta, no entiendan caos así, sino que en la vida nos movemos sin una predisposición. No está destinado que yo salga en la mañana y coja el primer bus. O no está escrito en ningún lugar de que yo salga y el vecino me salude o no. Ni que un perro pase y me ladre. O que una rama de un árbol se caiga. Eso no está escrito, eso es caótico. Y yo puedo utilizar esa información del día, del caos que es la vida, si me sirve para el efecto final que yo quiero escribir en el cuento o en la novela. Y tengo que ser muy
eficiente en escoger esos hechos, porque si no lo soy capaz de hacer, voy a cometer el error de escribir de más, dar información de más y no llegar a lo que realmente me importa. Lo explicaré mejor en un vídeo, porque creo que me estoy excediendo un poco y no merece la pena. Sin embargo, lo que sí quiero, lo que me parece más importante, prepárate en un texto, en un cuento, incluso en una novela, para la rebelión del narrador, el primer personaje de nuestro relato, cuento o novela. Incluso para el resto de personajes de la historia. Si los personajes se rebelan, mejor. Significa que lo has planificado bien. Si has planificado bien esa historia que pretendías dejar escrita, no es siempre la que vas a obtener. Y eso es magnífico que suceda. Porque, como he dicho muchas veces, la creación literaria no es una ciencia exacta. No es un producto donde siempre la práctica es el criterio valorativo de la verdad. Donde siempre 2 más 2 es igual a 4. No funciona así la literatura. Sobre todo la creación. Y ahora me quedé pensando que les iba a hablar de la receta de croquetas y finalmente no la dije. Pero eso igual lo dejamos para otro momento. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La Fnac, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.